Ya, decía, vemos que ya, entonces mm, los bebés nacían por cesárea. ¿Se cortó? ¿Me escuchan bien? Ah, ya. Si yo les decía, miren esta diapositiva, ¿cierto? Vemos distintas etapas de la vida, ¿cierto? Vemos de un bebé, un niño, un puber, un adulto y una persona mayor. Entonces vemos que en azul está el porcentaje de abundancia relativa de bifidobacterias, ¿ya? Entonces vemos que al nacer los niveles de bifidobacterias son más altos, ¿ya? En los casos, por ejemplo, de un parto natural, los números de bifidobacterias a diferencia de los bebés que nacen por cesárea. Varias enfermedades cuando se una dieta de alimentos alrededor de los 6, la dieta es un factor importante que va a desarrollar microbiota o más y en esta imagen que es sacada de un pez, ¿cierto? Es la especie de los nativa de bifidobacterias como que más la etapa del ciclo. Entonces vemos que solo las bifidobacterias en una persona mayor van disminuyendo su porcentaje de abundancia relativa. Ya. Entonces, como les decía, que la microbiota es influenciada por la dieta de su hospedero, ya está como eh, publicado, ¿ya? Entonces, aquí vemos una imagen donde vemos la comparación de varias dietas y la microbiota intestinal a lo largo de la vida. Entonces, la dieta desempeña un papel en la conformación del entorno microbiano intestinal y por lo tanto desempeña un papel en la composición microbiana. La diversidad dietética se ha asociado con la diversidad microbiana. Eh, y a lo largo de la vida, ¿cierto? La dieta humana tiende a mostrar un patrón de disponibilidad estacional y las preferencias dietéticas. Es menos desarrollado, ¿ya? Porque hoy en día igual, no sé, pues, comemos uvas, por ejemplo, ¿no? Antiguamente era así. Eh, o, no sé, frutas solo comíamos en el verano, ahora las comemos durante todo el año. Entonces, por ese lado, como la estacionalidad, ¿cierto? De las frutas, de las verduras, de la dieta, ¿cierto? En el microbioma. Eh, bueno, las grandes variaciones, por ejemplo, diarias en la dieta, no sé, cuando uno hace dieta, ¿cierto? Una dieta estricta, o sea, restringe algunos alimentos, todo es discutir en el microbioma intestinal, ¿ya? Entonces, los hábitos dietéticos generales tienen un mayor impacto en la composición microbiana intestinal, ¿ya? Em, Voy a ir un poco más rápido. Entonces, aquí, estas bacterias en el intestino podemos visualizar por ejemplo, la biosíntesis de vitaminas, de aminoácidos, ¿cierto? Cómo algunas bacterias producen la vitamina K, la vitamina B12, el metabolismo de fármacos, cómo actúan. Se ha visto que repercuten en estas funciones.
¿ya? En la modificación del sistema nervioso, en la descomposición de los alimentos, en la resistencia a patógenos, etcétera. Ya. Aquí llegamos a estudios en donde se puede visualizar y se ha visto, ¿cierto?, cómo los hábitos alimentarios condicionan el riesgo de depresión, por ejemplo, ¿ya? Las dietas basadas en una elevada ingesta de calorías, como ácidos grasos, por ejemplo, alta cantidad de azúcares. Entonces, se ha visto que estas dietas favorecen el sobrecrecimiento de bacterias que son proinflamatorias, ¿ya? Y esto desencadena finalmente en un estado proinflamatorio del huésped asociado con una presencia de estrés oxidativo sistémico, ya que genera un impacto negativo en la neurogénesis, por ejemplo, ¿ya? Y, y también está asociado a altos niveles de depresión. Por el contrario, se ha visto que una dieta vegetariana o vegana, una dieta cetogénica, una dieta mediterránea, ¿cierto? Están correlacionadas con el favorecimiento, ¿cierto? De menos inflamación, de menos estrés oxidativo, ¿ya? Y de menos riesgo de depresión. A diferencia de las dietas que eran ricas en carbohidratos, ricas en azúcares, ¿cierto? Ricas en ácidos grasos saturados. Ya, y esto hay un experimento bien bonito, ¿cierto? Que muestra, bueno, aquí podemos ver dos, porque se hace también trasplante de microbiota fecal. Ya, entonces aquí vemos dos personas, ¿cierto? Una obesa y una delgada. Entonces, se sacó microbiota, ¿cierto? O microbioma fecal de estas personas, de una persona obesa y de una persona delgada, y se trasplantó bueno, hay distintas formas de que alguien pueda recibir el microbioma de otra persona, o sea, en cápsula, en estas especies de chamitos, ¿cierto? Pero aquí se hizo un trasplante, ¿cierto? O sea, trasplante entre comillas, ¿cierto? De microbiota de una persona obesa y de una persona delgada a distintos ratoncitos, ¿ya? El recipiente o el receptor más bien fueron ratones, ¿cierto? Ratas de laboratorio que recibieron esta microbiota tanto de una persona obesa como de una persona delgada. Y se observó que aquel ratón, bueno, ambos tenían una contextura normal, esos ratoncitos que recibían este microbioma. Y el ratoncito que recibió este microbioma de una persona obesa se volvió también obeso, increíblemente, ¿ya? Y el ratoncito que recibió este microbioma de la persona delgada se mantuvo delgado, ¿ya? Entonces, igual es como ahí uno puede observar cómo el microbioma está directamente relacionado con este estado fisiológico o obesidad o delgadez. Ya. Es un, ¿Sí? es por más o menos un cambio genético que está en esos microbiotas, ¿no? Claro. O sea, es que lo que pasa es que hablamos del microbioma como un todo. Entonces están las bacterias, pero también está su genoma, ¿cierto? Sí. Sí. Ya. Entonces, ya, aquí vemos una diapositiva donde mostramos técnicas para perfilar el microbioma humano. Entonces podemos visualizar que como estamos hablando de comunidades bacterianas, ¿cierto? Estas son distintos microorganismos, pero que tienen un DNA. Entonces lo que nosotros hacemos es extraer el DNA el DNA como un todo, ¿cierto? Como todos los DNA de todos los microorganismos presentes en distintos compartimentos, ¿cierto?
y extraer primero el DNA y después secuenciarlo, ¿ya? Entonces, hay distintas formas de secuenciar este DNA. Uno puede, por una parte, solo secuenciar distintos genes o bien secuenciar todo el DNA, ¿cierto? Y ver todo lo que hay ahí, no solo bacterias, sino que también arqueas, eh, hongos, levadura, etcétera, ¿cierto? Y por otra parte podemos solo ver los genes del 16S, que sería solo ver bacterias, solo visualizar bacterias. Entonces, de esta forma, ver qué microorganismos hay a nivel de filum, a nivel de familia, a nivel de, bueno, a nivel de filum, a nivel de familia, a nivel de clase, a nivel de orden, a nivel de género, a nivel de especie, ¿ya? Pero en general, cuando hablamos del 16S, solo podemos llegar hasta a nivel de, o sea, podemos llegar a nivel de especie, pero es más certero confirmar el género. En cambio, cuando vemos el metagenoma completo, podemos ver genes predominantes o la abundancia de genes de toda esa comunidad. Ya. Entonces, el término metagenómica apareció por primera vez en 1998, ¿ya? Haciendo referencia a la idea de que una colección de genes podía secuenciarse en una sola muestra sin la necesidad de aislar o cultivar en el laboratorio una especie específica, ¿ya? En el caso de las enfermedades infecciosas, la metagenómica tiene el potencial de ser una tecnología disruptiva que revoluciona el diagnóstico, ¿ya? En sustitución de la microbiología clásica, la microbiología tradicional basada en cultivos bacterianos. Em, Aquí podemos ver cómo podemos extraer cierto material genético de distintas muestras, ¿ya? De sangre, de tejidos, de fluidos intraoculares, de orina, de líquidos sinoviales incluso, ¿ya? De deposiciones, etcétera, de biopsia, ¿cierto? Y cómo podemos obtener el material genético y después secuenciarlo. Y bueno, y al tener las secuencias, ¿cierto? Compararlas con bases de datos para que nos digan qué comunidades microbianas existen en esa muestra. Esto lo logramos gracias a la metagenómica, ¿cierto? Que es la secuenciación de última generación. En esta tabla podemos visualizar las características de los estudios, porque esta tabla fue una revisión sistemática, ¿cierto? De distintos autores y utilizaron distintas técnicas de secuenciación, pero principalmente utilizaron la técnica de secuenciación por Illumina, ¿ya? Hay distintas secuenciaciones por Illumina, está de mediana secuenciación, de alta secuenciación, ¿cierto? Y antiguamente habían otras tecnologías de secuenciación que permitían no alcanzar más de un 90% de la muestra. Entonces igual quedaban secuencias afuera. Entonces, como por ejemplo, no sé, veamos en el plasma, ¿cierto? Se secuenció el plasma, se encontraron patógenos bacterianos, también virus, eh, y esto sirve obviamente para el diagnóstico serológico, ¿cierto? Porque sabemos que en una muestra, más del 90% de esos microorganismos que están ahí no son cultivables en el laboratorio, no existen medios de cultivo para visualizarlo. Entonces, la microbiología tradicional, ¿cierto? Es dependiente de cultivo para poder identificar el microorganismo que ocasiona o es el agente causal de una infección. Hay muchos microorganismos, por ejemplo, que son de crecimiento muy lento. Entonces, también esto lleva a que no sea un diagnóstico efectivo, claro, en poco tiempo. Y también incluso se ha visto que hay hemocultivos que pueden dar falsos positivos.
Los diagnósticos moleculares, por ejemplo, basados en la detección de antígenos, anticuerpos o ácidos nucleicos, lo que hacen es complementar el diagnóstico basado en cultivo. Entonces, tampoco es que el cultivo sea excluyente, ¿cierto? Sino que la metagenómica viene a complementar este diagnóstico, ¿ya? Ha bajado mucho de precio la secuenciación por metagenómica, pero todavía sigue siendo costosa, ¿ya? Em, Como dice ahí, las tecnologías emergentes de secuenciación en tiempo real ofrecen potencialmente una plataforma independiente de patógenos y síndromes clínicos para identificar en cuestión de horas cualquier patógeno y determinante de resistencia conocido o presente. Porque, como les decía, gracias a la metagenómica no solamente podemos ver las bacterias, las distintas bacterias que están ahí, sino que también sus genes. En el caso de, por ejemplo, de la resistencia antibiótica, es particularmente útil porque vemos la abundancia de los genes de resistencia antibiótica presentes en una determinada muestra. Eh, También se habla de un control de calidad, ¿cierto? El control de calidad en clínica es fundamental para obtener resultados que sean fiables, que cumplan con las regulaciones clínicas que hay en distintos países. Ya, solo el 19 y el 29% de los estudios utilizaron controles internos y positivos. Antiguamente, como yo ya llevo varios años en la secuenciación, ¿cierto?, de distintas comunidades en distintas matrices, eh, he podido ver que a lo largo de estos años, ¿cierto? Antes, por ejemplo, a uno no le pedían controles, ¿ya? Hoy en día se exigen controles. ¿Por qué se exigen controles? Porque antes uno no tenía un control, porque el control te da tan poca secuencia, porque en el fondo no hay DNA en ese control, en ese blanco, entonces te daba muchas secuencias que eran como ruido, pero hoy en día se exige de los blancos, de los controles, aunque sean baja la abundancia o secuencias que generen ruido, igual se piden. Entonces el control de calidad, como la secuenciación, ya sea por 16S o por metagenómica, ha avanzado tanto que hoy en día se piden o se exigen los controles de calidad. Entonces, ¿qué secuencia? Esta tabla muestra distintos tipos de equipos utilizados en la secuenciación de distintas compañías. Por ejemplo, Illumina, está Roche, está Solexa, está Life Technology, está Oxford Nanopore, eh, que son distintas tecnologías que usan distintos secuenciadores y en qué difieren unas de otras, difieren en el máximo de lectura, por ejemplo, que dan de la secuencia, ¿ya? La profundidad. Difieren también en el porcentaje de abundancia total de la muestra, ¿ya? Antiguamente estaba lo que se llama la pirosecuenciación. Hoy en día ya la pirosecuenciación está media obsoleta y solo se usa la secuenciación por Illumina. O sea, en porcentaje lo que más se usa es por Illumina. Ya, aquí vemos cómo vemos un microbioma a través de la secuenciación, ¿cierto? Lo podemos ver por 16S o lo podemos ver por WGS, que es secuenciación de genoma completo. ¿Ya? Entonces podemos ver distintas secuencias genéticas, las que pueden ser alineadas, ¿cierto? Con distintas bases de datos y gracias a eso, al alineamiento o al agrupamiento, ¿cierto? Vamos a obtener secuencias en distintos grupos que van a permitir conocer la abundancia de distintos filum bacterianos, ¿ya? Y de esta forma a través de Machine Learning, ¿cierto? O de ver distintos tipos de profundidad de la secuencia, vamos a poder clasificarlas en distinta taxonomía, ya sea filo o clase o orden o clase, o familia o género o especie. Y esto va a permitir su uso en el diagnóstico clínico. Entonces aquí vemos el análisis de la microbiota desde los reads, que son las lecturas, ¿cierto?, hasta la taxonomía.
Vemos que podemos extraer el DNA de una muestra, hacer PCR, que podemos amplificar, por ejemplo, el gen RNA ribosomal 16S, que podemos obtener librerías para la secuenciación, ¿cierto? Secuencias, y gracias a las secuencias, ¿cierto? Alinearlas con distintas bases de datos, filtrarlas por calidad y obtener la abundancia relativa de distintas unidades taxonómicas. Podemos tener a nivel de filo, a nivel de clase, a nivel de orden, a nivel de familia, a nivel de género o a nivel de especie. Entonces aquí vemos la abundancia relativa de distintos taxones en distintas muestras. Uno siempre tiene que tratar de hacer esto obviamente en triplicado, ¿cierto? Para tener significancia estadística. Entonces, ¿qué es lo otro que podemos hacer? Es secuenciación de genoma completo, pero esto solo lo logramos cuando tenemos un cultivo puro, es decir, una sola bacteria duplicada muchas veces, obtenemos su DNA, podemos hacer distintas librerías. Una vez que tenemos las secuencias, ¿cierto? Podemos ensamblarlas, anotarlas y conocer su identificación taxonómica. Entonces aquí tenemos los genomas, ¿cierto? La secuenciación de genoma completo. Ya. Aquí, bueno, tenemos esta descripción del rol de la microbiota en el eje intestino-microbiota-cerebro, y que está relacionado con la enfermedad de Parkinson. ¿Ya? Entonces, como yo les había dicho, todo es multifactorial, pero hay un fuerte componente de la microbiota intestinal en patologías como el Parkinson, la depresión, el Alzheimer. ¿Ya? Entonces conocemos la abundancia relativa de las comunidades bacterianas de un cerebro sano versus un cerebro enfermo. ¿Ya? Ya. Esto un poco más de lo mismo, ¿cierto? El DNA lo podemos secuenciar, podemos ver solo bacterias a través de la secuenciación del gen RNA ribosomal 16S, o podemos ver todas, no solamente bacterias, sino que también podemos ver arqueas, podemos ver hongos, levaduras, virus, ¿ya? El intestino, como yo les decía, hay un eje intestino-cerebro, hay un eje intestino-ojo. El acné, por ejemplo, está también relacionado con la microbiota intestinal, etc. ¿Ya? Tenemos una microbiota intestinal normal y una microbiota intestinal patogénica. Entonces, aquí hablamos de la patogénica, hablamos de un desequilibrio del microbioma intestinal o de la microbiota intestinal, un desequilibrio que origina una disbiosis. Aquí el eje intestino-cerebro, ¿cierto? Hay factores, yo les digo es multifactorial porque en la microbiota también influencia fuertemente la dieta, ya como lo vimos en ese experimento de los ratoncitos de la obesidad, ¿cierto? Entonces, la depresión también en la dieta abundante en calorías, ¿cierto? El comportamiento cognitivo, la enfermedad de Parkinson, la felicidad, el estrés, la interacción social, todo esto se ha visto una relación intestino-cerebro, ¿ya? Bueno, esto también está relacionado con factores como que son externos, ¿cierto? Como el ejercicio, el consumo de drogas, el medio ambiente, por ejemplo, si vivimos en una, no sé, en una ciudad súper contaminada versus en un ambiente que no hay contaminación, ¿cierto? Por ejemplo, el modo de nacer también se ha visto que tiene relación en la microbiota, si va a nacer el niño por parto normal o por cesárea, la dieta, factores genéticos que no dejan de ser menos importantes. Ya. Em, bueno, eso. Y termino con esta, ¿cierto? Que el intestino grueso alberga un gran número de células bacterianas, entonces, pero hay un flujo, ¿cierto? Hay microbiota que puede ser como el microbioma es altamente dinámico, todo esto puede cambiar. Si bien distintos compartimentos albergan distintas comunidades microbianas,
el microbioma es altamente diverso y altamente modulable. Entonces, vemos que la dieta o distintos factores externos generalmente pueden modular este microbioma. No sé si tienen preguntas, consultas, comentarios. Yo no, por lo menos. Ya. Entonces, hablamos del microbioma como transversal, ¿cierto? Toda esta primera parte fue como de herramientas clínicas, de la metagenómica en herramientas clínicas. Ahora vamos a ver cómo también podemos ir a la parte ambiental, ver este microbioma asociado a plástico, que es la platícera. Les voy a contar un poco acerca de eso. Ahí, ahí salimos de ahí. ¿Dónde está? Ya. Contar de mi línea de investigación, ¿cierto? Que es son las asociaciones entre comunidades microbianas y microplásticos. Bueno, a modo de introducción, ¿cierto? Sabemos que el consumo y producción de plásticos a nivel mundial ha crecido exponencialmente, tanto que lo que se proyecta alcanzar es alrededor de 1.800 millones de toneladas de plásticos para el año 2050. En la última década, se ha acumulado una gran cantidad de residuos plásticos en los sedimentos bentónicos de todo el mundo y también en las costas, y Chile no es la excepción. El 85% de todos los desechos marinos son de origen plástico y estos pueden transformarse en pequeñas piezas por fotodegradación, por otros procesos biológicos, físicos o químicos, generando así un tremendo impacto en el medio ambiente. Los plásticos son polímeros orgánicos artificiales derivados de combustibles fósiles, presentan características importantes como que son persistentes, de bajo costo de producción, presentan una alta maleabilidad, que es esta capacidad de moldearse, ¿cierto? Y de acuerdo al tamaño, estas piezas de contaminación, estas pequeñas piezas de contaminación plástica se pueden clasificar como nanoplásticos, como microplásticos o como macroplásticos. Nanoplásticos cuando tienen un tamaño menor a 100 nanómetros, microplásticos cuando tienen un tamaño de 100 nanómetros a 5 milímetros y macroplástico cuando el tamaño es mayor a 5 milímetros. Existen dos tipos de microplásticos, están los primarios y los secundarios. Los primarios, los microplásticos primarios, son los que se vierten directamente al medio ambiente y representan entre el 15 al 31% de los plásticos presentes en los océanos. Y los microplásticos secundarios son los que se forman producto de la degradación de objetos más grandes de plástico como bolsas, botellas, etc. El problema de los microplásticos es transversal. Afecta a la fauna marina, a la pesca, al bienestar de las personas, a la salud pública y a la economía. Por ejemplo, afecta al turismo. Existe evidencia de que los microplásticos han sido detectados en un amplio rango de especies marinas, incluyendo aquellas para el consumo humano, como por ejemplo los choritos, los salmones, los condimentos, los cangrejos. Pero sin embargo, pocos estudios han investigado la presencia de microplásticos en humanos, pero sí se sabe que pueden ingresar al cuerpo humano a través de la inhalación
o la ingestión, dañando células o induciendo reacciones inflamatorias o también inmunes. Esta imagen describe cómo las actividades industriales producidas por el hombre han generado una creciente utilización de plásticos, por ende generando microplásticos, los que han afectado los recursos hídricos. El tamaño reducido de estos microplásticos facilita la ingesta por organismos acuáticos, lo que da como resultado la acumulación de sustancias nocivas, perturbando así sus funciones fisiológicas. Los microplásticos están disponibles en abundancia y muestran una alta propensión a interrelacionarse con el ecosistema, alterando así la flora y fauna biogénica. Los microplásticos pueden acumularse como contaminantes nocivos del entorno, actuando como vectores de transporte y simultáneamente pueden filtrar productos químicos como aditivos. Hoy en día sabemos que los plásticos, los microplásticos en general, no solamente son plásticos, tienen aditivos, como por ejemplo retardantes de llama para que no, en un caso de incendio, como que no se prenda, ¿ya? Los plásticos en el mar se fragmentan para formar micro o nanopartículas que pueden ser formadas desde macroplásticos a microplásticos por procesos mecánicos, procesos lumínicos, procesos fotoquímicos, que en el mar o en los océanos son acelerados por las olas y la luz solar también. Entonces existe mayor fragmentación de estos macroplásticos a microplásticos o nanoplásticos. Eh, Alrededor del 54,5% de los microplásticos son de tipo polietileno y los que se ha visto que flotan por los océanos, que son polietileno, y el 16,5% son de tipo polipropileno. El resto de los plásticos corresponde a tipos como policloruro de vinilo, poliestireno, poliéster y poliamidas. Asimismo, los microplásticos tienen un elevado potencial de absorción de contaminantes orgánicos persistentes y además albergan contaminantes que son emergentes y que están presentes en la columna de agua. Por ejemplo, no sé, acá en el sur de Chile, donde se tiran toneladas de antibióticos al año al mar, entonces los microplásticos que están ahí también albergan una cantidad de contaminantes como contaminantes como los antibióticos, por ejemplo. ¿Ya? Em, ya. Entonces los microplásticos pueden actuar como vectores de otros contaminantes. O sea, ellos ya son un contaminante, pero además pueden albergar o actuar como vectores de otros contaminantes, incrementando así su disponibilidad, transferencia y toxicidad para otros organismos acuáticos. Por otro lado, o sea, los microplásticos son transversales en nuestra vida, ¿cierto? También se relacionan con nosotros. Esta figura resume las principales vías de exposición de los microplásticos en humanos. Podemos visualizar que estos pueden entrar a nuestro cuerpo por la piel, por contacto por la piel, por inhalación, por ingestión, ¿cierto? Porque estamos en distintos ambientes, no sé, estamos expuestos a un ambiente contaminado, ¿cierto? O al uso diario de plástico, no sé, pues llevamos nuestro pote plástico para calentar en el microondas nuestros alimentos, ¿cierto? O estamos utilizando todo plástico, ¿cierto? eh, por las industrias, las refinerías de petróleo, que también liberan contaminantes orgánicos persistentes, que pueden ser adheridos al plástico, el manejo de residuos, también
Una persona, por ejemplo, que trabaje en un vertedero va a estar más expuesta al plástico, etcétera. Entonces, llama la atención las últimas investigaciones relacionadas a la contaminación por microplásticos y la salud humana, en donde se ha detectado la presencia de microplásticos en sangre. ¿Y cuánto se ha detectado? Una cucharadita de plástico, como de plástico a la semana. También se ha detectado plástico, microplástico en placenta, en pulmón, en deposiciones humanas, como podemos ver ahí en esos artículos. Todo esto ha llevado a hablar de un concepto que es platísfera, ¿ya? Entonces nos referimos a platísfera eh, como una comunidad microbiana diversa, altamente diversa, compuesta por organismos heterótrofos, autótrofos, depredadores y simbiontes, los cuales se asocian en este nuevo nicho ecológico que sería el plástico. Ya ganamos un concurso con esta microscopía electrónica, en donde pudimos ver cómo, observar cómo todos los microorganismos que albergaba un plástico, un microplástico, fue esto. Entonces había de todo, ¿cierto? No, ya. Entonces, nosotros realizamos una investigación que está reportada en Águila Torres 2022, en donde obtuvimos réplicas de microplásticos de agua de mar superficial frente a las costas de Detif, Lelbún y Chaiwin en el Océano Pacífico Sur entre diciembre del 2019 y enero del 2020. Esto queda como en Chiloé, bueno, y Chaiwin en la región de los ríos, Detif y Lelbún en la región de los lagos. Entonces, obtuvimos réplicas de microplástico, ¿cierto? Los microplásticos fueron obtenidos a través de redes y fueron fragmentos con tamaños que eran menores o iguales a 5 milímetros, los hacía microplásticos, ¿ya? Entonces, encontramos nosotros una mayor cantidad de partículas microplásticas en DETIF en comparación al Elbún y Chaiwin. ¿Y qué había de novedoso en DETIF? Era que había una alta abundancia de centros de acuicultura, ya principalmente salmonicultura, y también habían miticultura. Entonces había miticultura de choritos y salmoniculturas, cultivo de salmones, ¿cierto? Donde encontramos más partículas microplásticas fue ahí, en DETIF, en comparación con Chaiwin, que era la región de los ríos donde solo hay centros de chorito, miticultura, y en Lelbún no había actividad acuícola a 8 kilómetros a la redonda. Ya. Aquí les presento una tabla con los metadatos y las características de los microplásticos obtenidos desde DETIF, Lelbún y Chaiwin, y observamos claramente que el nivel de contaminación plástica tuvo una relación directamente proporcional a la cantidad de actividad acuícola encontrada en la zona. Es decir, donde encontramos mayor número de microplásticos, por ejemplo en DETIF, también se encontraba mayor número de centros de cultivo de salmones y choritos, a diferencia del Elbú, donde no habían centros de cultivo ni de salmones ni de choritos.